Continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada al mundo griego, a la Grecia antigua, y hoy vamos a continuar la evolución histórica que habíamos visto en el vídeo anterior. Hoy vamos a hablar de la época del periodo clásico y del periodo helenístico. Bien, pues la época clásica, que va del siglo V al siglo IV a.C., es normalmente el periodo más conocido. Es la época en la que vamos a tener dos importantes polis, Atenas y Esparta, que son las que van a dominar el periodo, aunque con sistemas políticos y sociales muy distintos, ya lo veremos. Empezamos hablando de Atenas, que ahí la tenemos donde está situada, esta zona de aquí, esta es la polis de Atenas, y es la denominada cuna de la democracia. La democracia, que significa gobierno del pueblo, nace en Atenas, este sistema de gobierno. La sociedad ateniense va a estar formada por distintos grupos. Por un lado vamos a tener a los ciudadanos, que son los únicos que tienen plenos derechos políticos y también van a servir en el ejército. Van a servir como soldados hoplitas, es decir, infantería pesada, y son varones libres, lógicamente, de padre y madre ateniense, así tienen que ser descendientes de atenienses, y mayor de 21 años. Eso corresponde aproximadamente a un 15% de la población de Atenas. O sea, es una parte muy pequeña. Esta es el pueblo del que cuando hablamos de democracia decimos que gobierna el pueblo. Este es el pueblo, es decir, solo es una pequeñita parte de toda la población ateniense. Tenemos también a los metecos, que son habitantes de Atenas, también son libres, pero provienen de otras polis, no son de padres ni madres atenienses, no son atenienses de nacimiento. Normalmente van a dedicarse al comercio, a la artesanía, y no tienen derechos políticos, pero sí servían en el ejército. Y por último vamos a tener los esclavos, que aproximadamente suponen un 65% de la población. Bien, vamos a ver cómo es la organización política de Atenas. ¿Cómo funciona la democracia ateniense? Pues vamos a tener una asamblea de ciudadanos de ese 15% de la población que hemos hablado. Y esta asamblea, que se llama eclesía, se va a dedicar a votar las leyes propuestas por la bulea, le diremos lo que es. Van a elegir a los magistrados, juzgan delitos y deciden si se va o no se va a la guerra. Esta eclesía va a elegir a los magistrados, que son los que van a llevar a cabo las decisiones de esta asamblea. Los más importantes son los arcontes y los estrategos, que son los generales del ejército. De la eclesía por sorteo se van a obtener la boulé, que son 500 personas, el consejo de los 500 ciudadanos, que van a proponer leyes que, una vez que están propuestas, la eclesía va a ser la que la vote. Y también vamos a tener por sorteo la elección de un tribunal popular, que va a ser la que juzgue los delitos importantes de la ciudad. Bien, vamos a seguir hablando de la época clásica y ahora ya hemos hablado de Atenas, vamos a hablar ahora de Esparta. Bien, Esparta está situada aquí en la península del Peloponeso, aquí al sur, y va a basar todo su poder en la fuerza militar. Esto va a ser muy importante para Esparta. Los espartanos, a partir de los 7 años, son separados de su familia y son entrenados para la guerra, y el entrenamiento dura aproximadamente hasta los 20 años, cuando empiezan a formar parte del ejército. Hasta los 20 años están entrenando y a partir de los 20 empiezan a formar parte del ejército. La sociedad espartana va a estar formada también por distintos grupos. A la cabeza de esto estarán los ciudadanos, los denominados también espartiatas o homoioi, es decir, los iguales, que son hijos de espartiatas y tenían todos los derechos políticos, servían en el ejército y habían recibido la agoge, la educación espartana, que es esa que hemos hablado, que empiezan a tener a partir de los 7 años hasta los 20. Luego tenemos a los periecos, que van a ser hombres libres, pero que no podían participar en política, normalmente eran comerciantes o artesanos, no eran hijos de espartanos. Tenemos luego los hilotas, que son una población que no tiene ningún tipo de derecho, trabajan para los espartiatas, normalmente en el campo, pero no son considerados esclavos, porque no pueden comprarse ni venderse. Como son una gran cantidad de población en la zona, para evitar rebeliones de estos, normalmente hay una ceremonia que se llama la cripteia, que durante la agoge los espartanos en su formación se dedicaban a cazarlos literalmente. Y era una medida de tenerlos atemorizados. Y finalmente tenemos a los esclavos, que también hay en el mundo de Esparta, la polis de Esparta. ¿Cómo era la organización política de Esparta? Esparta va a ser una oligarquía, a diferencia de la democracia ateniense, y vamos a tener
reyes. Vamos a tener unos reyes que no tenían muchísima importancia, van a estar bastante controlados. Eran dos, era una diarquía, tenían una función religiosa y militar, es decir, eran los jefes del ejército, y contaban con una guardia personal, una guardia real, llamada los hipeis, caballeros, aunque no luchaban a caballo, luchaban a pie. Estos hipeis eran 300 y ya hablaremos de ello cuando hablemos de la batalla de las Termópilas. Luego vamos a tener a los éforos, que eran 5. Estos controlaban a los reyes, presidían las reuniones de la Jerusía, que ahora diremos lo que es, dirigían la política exterior y estos sí eran realmente los auténticos gobernantes de Esparta. Por eso hablamos de una oligarquía, de un pequeño grupo que va a ser los que realmente manden en la polis. Vamos a tener la Jerusía, que es un consejo de ancianos, va a estar formado por 30 miembros, 28 espartanos mayores de 60 años y los dos reyes. Y las reuniones van a estar presididas, como hemos dicho, por los éforos, y esto se va a dedicar a proponer leyes que aprobará la Perla. La Perla es la asamblea de los espartanos, de los espartiatas, que van a aprobar las propuestas de tanto de los éforos como de la Jerusía, y se vota por aclamación. No se vota por un voto, sino se vota haciendo ruido. Quien más ruido aplaudiendo o pataleando, pues la propuesta que más ruido genere es la que se votará. De hecho, hay unas personas dedicadas a oír y el que más ruido produzca es la decisión que se toma. Bien, pues la Pela va a elegir tanto a los éforos como a la Jerusía. Bien, vamos a ver dos importantes conflictos militares que vamos a ver en esta época, en la época clásica. El primero de ellos son las guerras médicas, que va a enfrentar a las polis griegas y a los persas. Los persas se llamaban medos, se les denominaba medos, de ahí el nombre de guerras médicas. No tiene otra razón. Se van a producir dos guerras, la primera y la segunda guerra médica. Esta primera, que va del 492 al 490 a.C., se produce porque las polis griegas de Asia Menor, la zona de la Anatolia, se van a rebelar contra la expansión del imperio persa, dirigido por Darío I. Esta rebelión va a contar con el apoyo de las polis de la Grecia continental y los persas terminarán sometiendo a estas ciudades que se rebelaron, y una vez que las someten pasarán a atacar por mar, cruzarán el mar y se dirigirán hacia la Grecia continental para atacar a esas polis que habían apoyado la rebelión de las polis de Asia Menor. Habrá una serie de batallas, pero los persas serán derrotados finalmente en la batalla de Maratón en el año 490. Posteriormente tendremos la Segunda Guerra Médica, que va del 480 al 479 a.C., y será dirigida por el hijo de Darío. Una vez muerto Darío, sube al trono Jerjes, que va a continuar con la idea de terminar y con Grecia de apoderarse de Grecia. Por eso va a partir con un enorme ejército que irá por tierra y por mar. Aquí en el mapa se ve la ruta que sigue el ejército por tierra, pero por mar, en paralelo por la costa, irá toda la armada, es decir, la flota persa. Irá en paralelo, costeando, hasta llegar a Grecia, a la Grecia continental. El ejército persa va a ser frenado en la batalla de las Termópilas, que lo tenemos en el 480. Serán derrotados los griegos, pero supondrá retrasará el avance persa y dará tiempo a que las polis griegas se preparen para la defensa. Esta es la famosa batalla por la que son famosos los espartanos, Leónidas y sus 300 espartanos, que son Leónidas en el rey. Estos 300 espartanos son los hipeis, su guardia personal, pero no solo estos fueron los que combatieron allí, había más polis que llevaron tropas, incluso espartanos que no formaban parte de estos 300 que también combatieron allí. Lo que pasa es que es cierto que la última resistencia sí que fue protagonizada por este pequeño grupo. Bueno, pues una vez que las tropas persas sobrepasan las Termópilas, van a ser derrotados en una batalla naval, en la batalla de Salamina, van a ser derrotados por la flota de Atenas, por la flota ateniense, como decimos aquí, y un año después, en el 479, en la batalla de Platea, las tropas que quedaban persas van a ser derrotadas definitivamente y el ejército persa se va a retirar. Bien, el otro conflicto de esta época será la guerra del Peloponeso, que abarca del 431 al 404 a.C. Bien, una vez que los persas son derrotados, Atenas va a proponer que se cree una alianza de polis para defenderse de un posible futuro ataque de los persas, por si los persas volvieran. Entonces se crea una alianza que se denomina la Liga de Delos.
En esa liga se acuerda que todas las polis van a tener que dar dinero o barcos o hombres, van a tener que proporcionar normalmente un poco de todo a esa liga, sobre todo dinero. Atenas se nombra la encargada ella misma de administrar ese tesoro y eso a Esparta no le va a hacer ninguna gracia. Por lo tanto, Esparta se va a oponer a estas medidas y va a formar en paralelo otra alianza que va a denominarse la Liga del Peloponeso. Estos bandos van a enfrentarse entre 431 y 404. Ahí tenemos el mapa. En amarillo serían las zonas, las polis que forman parte de la Liga Ateniense, las de Delos, y en rosa los aliados de Esparta. Sobre todo vemos casi toda la península del Peloponeso caerá del lado de Esparta. Bien, pues se enfrentarán y de esas guerras, de esas batallas, de esa guerra va a salir triunfante Esparta, que acabará con la democracia de Atenas por el momento. Pasamos entonces a la época helenística, que va del 4 al 3 a.C. Y aquí aparece Filipo, rey de Macedonia, este situado al norte de Grecia, que aprovechando esta debilidad en la que va a quedar Grecia después de la guerra del Peloponeso, aprovecha esta debilidad para conquistar la Grecia peninsular en el 338. Las polis van a pasar a estar bajo el dominio macedónico y dejarán entonces de ser polis independientes. Filipo muere y le sucede su hijo Alejandro Magno, que va a convertirse en rey en el 336, es decir, a los 2 años de la conquista de Grecia. Alejandro va a extender su presencia, la presencia de Macedonia, hasta prácticamente la India, es decir, llega a cruzar el Indo, como vemos ahí, toda la zona de Grecia peninsular, Egipto, toda la zona de Anatolia, Mesopotamia, toda esta zona, lo del antiguo imperio persa, toda esa zona pasará a caer bajo el dominio de Alejandro Magno. Como hemos dicho, va a derrotar entre ellos a los persas, una especie de venganza por las guerras médicas. Y Alejandro, cuando muere en el 323 con 33 años, estos son todos sus territorios. ¿Qué ocurre? Que a su muerte, su territorio, ese reino, va a quedar dividido entre sus generales, los diadocos, y se van a formar los distintos reinos helenísticos. Esta división y la posterior conquista de Roma del territorio es lo que supondrá el final del mundo antiguo, de la Grecia antigua, que pasará a entrar bajo el control del Imperio Romano. Bien, pues hasta aquí este vídeo hablando sobre el desarrollo histórico, la evolución histórica del mundo griego antiguo. Espero que os haya parecido interesante, que os haya sido útil y gracias por ver el vídeo.